Comenzamos una nueva discusión, ¿verdad? Un tema nuevo, un tópico nuevo, un tema muy interesante, la verdad, que es de vital importancia y es concepto, el concepto del potencial. Potencial. Vamos a iniciar el capítulo 5, la discusión del capítulo 5 del libro de texto. Y este capítulo, pues, tiene por nombre potencial escalar. Así se le llama, ¿verdad? Potencial escalar a este capítulo. Entonces, este que vamos a iniciar, es muy importante, tiene bastante información, pues, que nos hará aprender mucho más de los fenómenos eléctricos de lo que pudimos haber imaginado que sabíamos, ¿no? Entonces, por ahí se vuelve importante entender el lazo, la conexión que tienen los conceptos anteriores con lo que es el potencial. Y ese es el deber de la clase de hoy, que ustedes vayan viendo algunas conexiones con los fenómenos que han aprendido o que usarán en futuras clases. Muy bien, entonces veamos aquí potencial escalar. El potencial escalar es una cantidad escalar, ¿verdad? Entonces, por eso es que se llama potencial escalar, porque también existe otro potencial que es el potencial vectorial. Y ese tiene que ver con el magnetismo, lo van a conocer más adelante, ¿verdad? A este potencial escalar lo vamos a usar con la letra phi, así lo denota el texto del autor. Entonces ya tenemos tres diferentes tipos de phi en este texto. Tenemos la phi mayúscula, que es asociada al concepto de flujo. Tenemos el var phi, así se llama var phi, que es la coordenada, ¿verdad? Cilíndrica o esférica. Y está el phi, que está asociado con el potencial. Entonces, para que no vamos a confundir los tres diferentes tipos de phi, ¿verdad? Por si no se habían percatado, pues hemos usado la coordenada phi, es la más usada aquí en este curso. Entonces, el potencial escalar, pues está asociado con la letra phi minúscula, ¿verdad? Phi minúscula. Muy bien. Bueno, entonces veamos cómo aparece este potencial y qué tiene que ver con los fenómenos que hemos visto anteriormente, ¿verdad? Solo para recapitular lo que hemos aprendido hasta el día de hoy, pues es cálculo vectorial, las herramientas necesarias para entender este curso, ¿verdad? Fue lo primero que aprendimos. Y un montón de teoremas y propiedades que se van a usar a lo largo del curso y del curso siguiente después de este, ¿verdad? Se usan mucho. Había que aprender esa base fundamental del cálculo vectorial. Luego comenzamos con los conceptos eléctricos partiendo de fuerza. Luego desarrollamos el concepto de campo eléctrico. Y entonces hubo un par de semanas que estuvimos de forma intensiva aprendiendo a calcular campos, porque se necesita calcular campos. Por la definición especialmente aprendimos a calcular cualquier cantidad de campos por la definición. Ya ustedes son buenos, ustedes le pueden poner un campo cualquiera y lo hacen, ¿no? Y luego pues vimos que algunos campos pues por la definición se vuelven bien complicados, entonces hay que usar las herramientas apropiadas. Entonces aprendimos una herramienta llamada ley de Gauss que me permite encontrar el campo eléctrico de una forma mucho más fácil para ciertas simetrías, ¿verdad? Para ciertas densidades de carga, para ciertos campos que presentan simetrías cilíndricas, esféricas y planas, ¿verdad? Y por ahí ha estado la discusión, se ha enfocado mucho en el campo eléctrico, o sea, en calcular campos, ya sea por la definición o por ley de Gauss. Por ahí también aparecía pues una de las ecuaciones importantes del electromagnetismo, que es la forma diferencial de la ley de Gauss, porque esta ley de Gauss puede tener forma diferencial y puede tener forma integral, ¿verdad? Y entonces está la forma diferencial de la ley de Gauss, que es la divergencia del campo eléctrico, y eso da la densidad de carga.
dividido por epsilon sub 0. Es una forma fácil de dar la densidad de carga por ahí, ¿verdad? Y pues, aparte de pues, que nos permite encontrar el campo eléctrico. Entonces, la ley de Gauss es súper poderosa. Y entonces hay que saberla y entenderla bien, y por eso pues se vio. Y es una herramienta de apoyo para cálculos de campos eléctricos. Entonces, todo el estudio nuestro se había sentado en el estudio de campos. ¿Y qué distribuciones? Bueno, las tres configuraciones básicas: cilíndricas, esféricas y planas. Por ahí pueden haber líneas también, ¿verdad? Pueden haber líneas que no solamente son infinitas, pueden haber líneas finitas, curviadas, finita, ¿verdad? Y pueden haber planos que también pueden ser infinitos, pero también pueden haber placas que son circulares, como la que hicimos en el repaso, etcétera. Entonces uno va aprendiendo a conocer simetrías. Entonces se volvió como que un conocimiento, un entrenamiento en el concepto de calcular campos. Esa es la primera parte del curso de electricidad y magnetismo, ¿verdad? Bueno, la segunda parte del curso. La primera fue el entrenamiento en cálculo vectorial. Entonces ahora sigue eh, que escudriñemos más qué está detrás de todos estos conceptos eléctricos. Ya no solamente es de calcular, o sea, está el campo, calculemos, pues calculemos campo, calculemos campo, calculemos campo. Aquí ya va la cosa un poquito más a escudriñar, a entender qué es lo que está atrás de la fuerza eléctrica y como tal del campo eléctrico. Entonces esa es la idea del potencial. Y el potencial es la verdad que ustedes tienen una plantita, ¿verdad? Si ustedes quieren ver todo el proceso de una plantita, usted compra las semillas o de la fruta, ¿verdad? Saca la semilla, la planta, ¿verdad? La cuida y nace la plantita, ¿verdad? Entonces ese es el potencial, esa semilla de la cual nacen los fenómenos eléctricos. Entonces es muy importante prestarle atención al potencial y a toda la información que tiene el potencial. Entonces por ahí ese es el objetivo. Entonces ya le hice un contexto de todo lo que hemos visto y lo que vamos a ver de ahora en adelante. Entonces, lo que resta del curso se va a dedicar a estudiar el potencial. Y obviamente agregándole otros componentes, ¿verdad? Como ya materia, etcétera, pero siempre vamos a hablar ya vamos a hablar del potencial, qué manipulaciones se le pueden hacer al potencial, qué cosas se le pueden hacer al potencial que dan origen a otros fenómenos, ya hablando de materia como tal. Entonces es bien interesante y es bueno entender lo fundamental que es el potencial. Entonces por ahí ya no solamente se va a centrar la discusión en campos eléctricos, sino que también en potenciales. Entonces ese es un poquito el contexto que les quería, ¿verdad? Narrar de la historia que vamos a tratar ahora. Es como otro capítulo, ¿verdad? De la historia, de nuestra historia aquí en el curso de electromagnetismo, ¿verdad? Muy bien, comencemos entonces y vamos a comenzar recordando a nuestro amigo el campo eléctrico, ¿no? Así. Así empiezan las discusiones, ¿verdad? Recordando algo, entonces, bueno, recordemos el campo eléctrico. Pues sabemos nosotros que el campo eléctrico está definido para una carga puntual como Q sobre 4pi epsilon sub 0 R al cubo multiplicado por R vector. Y eso lo voy a definir para una carga puntual. Desde ahí vamos a partir recordando esa idea. Entonces voy a colocar aquí un recordatorio. Creo que es oportuno. Recordar que el campo eléctrico para una carga puntual, ¿verdad? Vamos a hacerlo para una carga puntual y esto después se puede generalizar. Siempre es más fácil hablar con la carga puntual. Para una carga puntual tiene ese campo eléctrico. Creo que lo voy a separar al final. No gusta que quede tan pegado esto. Ahí está. Entonces usted pues puede decir, ¿verdad? Que
Esto lo expresamos así, decimos por aquello del vector de posición, pero realmente la definición de campo venía dada así, para una carga puntual. O sea, uno la manipuló un poquito para que me quedara en función del vector de posición relativa. Entonces yo lo que hago es que la vuelvo a dejar tal como debería de ser. Entonces le pongo aquí Q dividido por 4pi epsilon sub 0 r cuadrado. Y aquí ya no sería r vector, sino que vuelve a ser r unitario. Ahorita es pura conveniencia, por eso les decía, el que uno la use así, la ley de Coulomb, ¿verdad? O la definición de campo, o la use así, es cuestión de conveniencia, ¿verdad? Una relación de interés ahí, ¿verdad? De cómo usted va a usar la ecuación, ¿de acuerdo? Entonces, por ahí ya saben cómo es el truco, ¿verdad? Bueno, entonces, conociendo eso, bueno, entonces dice usted, pero ¿para qué nos llevó a esto? Ok, entonces aquí hacemos un break, como dicen, que ya recordamos eso. Ahora, pues, por ahí, en el capítulo 1, el capítulo 1 tiene tanta información y a veces hay cosas que se evalúan directamente en la primera evaluación, ¿verdad? Y hay cosas que se van dejando así como para contarlas en el camino, ¿verdad? No, pues no ajusta el tiempo, ¿va? Para ver todo el capítulo 1 completo. Hay cositas que se van quedando ahí a un ladito, ¿verdad? Entonces uno cree que quizás no son importantes, pero sí son importantes todas las cosas del capítulo 1. Entonces por ahí, en el capítulo 1, pues nos hablaban de un tópico, ya les voy a remitir la página, que se llama funciones. Te lo voy a poner aquí, recordar, aunque realmente lo vamos a aprender ahorita. Pero como es del capítulo 1, hay que hacerle recordatorio. Recordar funciones de coordenadas relativas. ¿A qué me refiero con eso? Que bueno, vean ustedes qué son las coordenadas relativas. Entonces aquí vamos a poner aquí capítulo 1, ¿verdad? Entre paréntesis. Y eso está, ya les digo en qué capítulo del libro está eso. Bueno, en qué capítulo, en qué página, perdón, del libro está eso. En el capítulo 1. Son como 2 paginitas, ¿verdad? Ya para terminar. Capítulo 1. Y son la página 55. Funciones de coordenadas relativas, ¿verdad? Y tiene algunos ejemplitos ahí bonitos y unas propiedades, unas identidades bien bonitas. Entonces, esa idea es la que vamos a trabajar nosotros, ¿verdad? O la que les voy a introducir nada más así. No voy a hacer deducciones ni nada. Solamente es que le quiero transmitir a ustedes, ¿verdad? Lo que significa esa, o la idea de esas funciones en coordenadas relativas. Muy bien. Entonces, usted en 110 aprendió que f dependía de x. Usted decía f de x es igual a x más 1. Entonces usted decía f depende de x, ¿verdad? Luego aprendió que f podía depender de x y de y también en cálculo 2, ¿verdad? Y entonces usted decía, tengo una función que depende de x y de y. Son las coordenadas. Y así, ¿verdad? Pudo colocar 3 variables, etcétera. Luego, pues, en 3.21, pues, se le enseña que hay un vector que se llama el vector de posición. Y usted puede representarlo en diferentes sistemas de coordenadas, ¿verdad? Y le asoció uno que se llamaba el punto de campo, el nombre, ¿verdad? Y dijo que eran sus coordenadas del punto de campo. Pero por ahí luego definió otro vector que llamó el x', ¿verdad? El r', perdón. Entonces usted lo escribía así.
¿sí? Entonces se llamaba ese punto de fuente. Pero al punto de fuente, pues se le asoció coordenadas primas. Y el punto de campo tiene coordenadas normales. Entonces tenemos una distinción entre coordenadas. Y luego, pues apareció un vector que se llamaba el vector de posición relativa, que ese las mezclaba en X, aquí, Y menos Y prima, por ejemplo, va en dirección de Y, más Z menos Z prima en dirección de Z. Entonces, si se fija usted, ahí ya mezcló los sistemas. Y no es que son sistemas de coordenadas diferentes, sino que las hemos distinguido para no confundir, ¿verdad? Entonces, y después vimos que podían estar mezclados los sistemas de coordenadas cartesianas. Puede estar el punto de campo en cartesianas y el punto de fuente puede estar en cilíndricas, en esféricas. Entonces tiene uno usted las coordenadas mezcladas. Entonces las funciones de coordenadas relativas son de hecho así. Esta es una función en coordenadas relativas. Tiene la función pues depende de X y de X', depende de los dos sistemas. Entonces usted puede jugar con los dos sistemas, relativo a quién usted quiere derivar o integrar o así, hacer una integración, una derivación, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa es la idea de la función de coordenadas relativas, que está en función de las coordenadas del vector de posición relativa. Entonces, funciones de coordenadas relativas, una mezcla de coordenadas, las coordenadas prima y las coordenadas fuente. Entonces resulta que en ese apartado el texto discute un poquito, ¿verdad? Las manipulaciones que usted le puede hacer. Entonces usted puede sacar, por ejemplo, una derivada con respecto a las funciones, a las coordenadas primas, o usted puede sacar una derivada con respecto a las coordenadas del punto de campo. Entonces le puede quedar un gradiente, por ejemplo, si estamos hablando desde el punto de vista de las derivadas, en función de las coordenadas primas y un gradiente en función de las coordenadas fuente. Pero serían muy análogos, muy parecidos. Usted puede plantear, por ejemplo, solamente como ejemplo para que ustedes vayan viendo esas propiedades que hay ahí entre estos bandidos, ¿verdad? Usted puede decir, por ejemplo, tiene este vector, así, ¿verdad? Le doy este vector que es el vector de posición relativa, perdón, para un sistema en coordenadas cartesianas. Entonces, le digo que saque el gradiente, ¿verdad? De ese R. O le digo yo que, perdón, le digo yo que saque, déjeme ver ahí que se me ocurre. No, eso no le puedo sacar un gradiente porque ya es un vector. Suponga que usted tiene esto así. Estoy pensando, déjenme ver. Me estoy inventando una función sin dirección, déjenme ver. Para ver si me queda. Me quería inventar una función pero no me salió la idea, déjenme ver. Déjenme ver. Aquí mejor voy a chequearle al libro a ver qué función se inventa él. Quería que me volviera, pero no, el gradiente a eso es un vector, déjenme ver. Quiero dejarla como una función de coordenadas relativas, una función que no sea vector y le quiero aplicar un gradiente, por ejemplo. Déjenme ver qué pone de ejemplo libre. Ya les voy a. Ya voy a armar una idea en mi cabeza. Bueno, a ver, ¿dónde está eso? Página que les dije 55. Ok, sí, sí, FDR, sí, pero no es el vector. Ok, déjenme ver FDR, sí. Cuando la regla de derivación. Ok, ajá, ok.
Sí, sí, lo estaba planteando bien, igual que el libro sin querer. Solo que es sin vectores unitarios. Entonces, bueno, de hecho con vectores, pero... Ajá, ok. Ya sé lo que voy a hacer. Entonces le voy a definir una función que dependa del vector de posición relativa. Esa es la idea. Para que hagamos una analogía que quiero que aprendan ahí. Bueno, tienen esa función f y es igual a eso, ¿verdad? Una función que depende de la magnitud ahí de ese vector. F de R le pueden llamar si quieren, porque ese es el vector de posición relativa, f de R. Entonces es así la función. Entonces si yo les digo a ustedes eh, que saquen la derivada, ¿verdad? La derivada de la función con respecto a x'. ¿Qué obtienen de esa función? Da -1. -1, ok, está bien, muy bien. Si yo le digo que saque la derivada de la función con respecto a y', la parcial con respecto a y', También ya, -1. también -1, ¿verdad? Ok, es una idea que armé en mi cabeza ahorita. Y le digo que saque la derivada de la función con respecto a z', entonces también -1, ¿verdad? Ok, entonces ahora sáquela con respecto a las coordenadas no prima. Z sería aquí, perdón. ¿Qué notan? Da 1 en las tres. Da 1, ¿verdad? Ok. Entonces eso es muy importante entenderlo. En ese caso, pues ya se lo doy evidente, pero, por ejemplo, a usted le pueden decir también que en lugar de escribirle esto así, se lo pueden escribir como un solo X mayúscula, como una sola Y mayúscula y como una Z mayúscula. Entonces le pueden decir que F depende de X mayúscula, Y y Z mayúscula. En lugar de ponerle todo eso ahí, ¿verdad? Entonces usted por medio de regla de la cadena puede generalizar los resultados, ¿no? Y entonces hace un cambio de variable, ¿verdad? Estos son cambios de variable que está yendo X mayúscula igual a X menos X', ¿verdad? Y entonces después si usted quiere las derivadas, obviamente lo que hace es aplicar regla de la cadena, ¿verdad? Lo que le va a quedar la derivada de f con respecto a x, entonces usted puede aplicar la regla de la cadena, ¿verdad? Y le puede quedar la parcial de f con respecto a x es igual a la parcial de f con respecto a x mayúscula por la de x mayúscula con respecto a x, ¿verdad? Por ahí va la idea. Entonces, eso ya es más, ya lo que trata el libro, ¿verdad? Para que entiendan y lo comprendan mejor. Pero si ustedes notan algo, me quedó lo mismo, pero con signo cambiado. Entonces, por ahí hay algunas expresiones que le pueden quedar, o los operadores, por ejemplo, nabla, si usted lo aplica, ¿verdad? Nabla, por ejemplo, si usted se lo aplica al vector de posición relativa, por ejemplo, a una función escalar, entonces le puede devolver el negativo del vector de posición relativa o le puede devolver, si usted lo aplica hacia las coordenadas no primas, le puede devolver la cantidad positiva. O si usted se lo aplica al vector de coordenadas primas, le devuelve la cantidad negativa, pero le devuelve el mismo resultado, solo que negativo de un lado, si usted se lo aplica a las coordenadas primas, y positivo si usted se lo aplica a las coordenadas
no primas. Por ahí va la idea. Entonces, lo que quería era que vieran esto porque le voy a poner de un solo la identidad que da el texto. Pero esto está en el capítulo 1, la función de coordenadas relativas. Si quieren después dar una lectura así, nada más para entender un poquito la idea de lo que, del artilugio que voy a usar o de la identidad que voy a usar. Pero por ahí se basa la idea. Usted puede tener una función cualquiera, usar la regla de la cadena y entonces usted podría tener el operador, por ejemplo, gradiente, ¿verdad? Aplicado a las coordenadas primas y usted podría aplicarle, por ejemplo, el gradiente a las coordenadas no primas. Y entonces la diferencia que usted va a tener como respuesta es lo mismo que usted, lo mismo que usted está viendo acá. Que por un lado me queda positivo el resultado, todos me quedan con el mismo, me quedan iguales los resultados, pero con signo cambiado. Entonces uno podría extender eso a la definición de gradiente, y entonces usted puede decir que el gradiente de una función en coordenadas relativas, ¿verdad? De una función así como esta, es igual a menos el gradiente aplicado a las primas, ¿verdad? De la misma función. La función no cambia, si fuera la función es la misma. Solo que yo lo derivé con respecto a las primas o con respecto a las que no son primas. Y lo que obtengo como resultado es que me quedan con signos cambiados. Entonces uno puede extender ese resultado a los operadores. En este caso, el operador de gradiente, ¿verdad? Entonces por ahí es la idea que quiero transmitirle. No sé si me voy dando a entender. Porque esta propiedad la vamos a ocupar bastante. Entonces, por ahí que hay que entenderla y recordarla. No sé si me doy a entender. Tengo una función que depende de los dos sistemas de coordenadas, de las primas y no primas. Entonces, si yo le aplico la operación de derivada, pues noto que me queda el mismo resultado, ¿verdad? Solo que una de un lado, una positiva y una negativa. ¿Verdad? Las primas quedan negativas y, y las que no son primas quedan positivas, ¿verdad? La derivada. Entonces, si yo estas son las partes estas son las partes del operador gradiente, las derivadas parciales de una función escalar, ¿verdad? Entonces, que le llamamos U, nosotros, ¿verdad? Usted puede colocar U y ya tiene una función escalar ahí, ¿verdad? O sea, esta es una función escalar, de hecho no es un vector. Entonces lo que obtenemos nosotros es este patrón, que las coordenadas primas me devuelven cantidades negativas, ¿verdad? Y las coordenadas no primas cantidades positivas. Y eso debido a la resta del vector de posición relativa, ¿verdad? Entonces por ahí esa es la idea que quería que tomaran, que tuvieran en mente. Voy a borrar esto. Y entonces del capítulo 1, pues después de que se hace una discusión en la página 55, el texto les dice, bueno, hay un caso especialmente importante, ¿verdad? Hace un ejemplo y coloca un caso importante, dice, ¿verdad? Que es el gradiente de 1 sobre R, o sea, de 1 sobre la magnitud del vector de posición relativa. Dice, hay un caso, dice, especialmente importante, dice, ¿verdad? Y es el gradiente de 1 sobre R. Este gradiente de 1 sobre R. Esta expresión. Y entonces se puede hacer la demostración y todo, ¿verdad? Parecido a lo que hicimos. Usted define la magnitud del vector de posición relativa, ¿verdad? Usted la define en coordenadas cartesianas si quiere. ¿Cuál es la magnitud del vector de posición relativa en coordenadas cartesianas? X menos X prima, ¿verdad? Al cuadrado, ¿verdad? Más Y menos Y prima al cuadrado más Z menos Z prima al cuadrado, ¿verdad? Y entonces usted puede sacarle la derivada, ¿verdad? El gradiente, aplicarle el gradiente a esto, a 1 sobre R, ¿verdad? Donde R es esto. Y usted se puede dar cuenta, ¿verdad?
que el resultado, si usted le aplica ese gradiente a 1 sobre R, ¿verdad? Le puede devolver dos resultados posibles, que son idénticos, son identidades, y es lo siguiente, según lo que hemos visto ahorita, que devuelve lo contrario. Esto equivale a menos el gradiente de las coordenadas primas, ¿verdad? Del mismo vector, de la misma función f, ¿verdad? Lo que vimos hace poco, lo que les acabo de decir, el gradiente de f es igual a menos el gradiente prima, ¿verdad? De f, derivándolo uno con respecto a las coordenadas normales y otro con respecto a las coordenadas primas. Entonces, por ahí es donde uno se va a ir con esa expresión que teníamos de la carga puntual. Vamos a jugar con esa. Entonces, usted desarrolla ese concepto, usted saca la derivada de ese vector, se los dejo como ustedes quieren ahí practicar. Quedaría eso aquí en ambos sistemas. Yo les voy a dar la respuesta, ¿verdad? Lo pueden compactar de esta manera. Y eso es lo bonito de esto. Eso lo dan en la página 56. El autor le dice, mire, eso lo puede compactar como dos resultados que vamos a usar a pura conveniencia. Y es este que tenemos nosotros. Uno de ellos es este que tenemos acá. Bueno, el resultado de hecho es este. Menos R unitario, perdón, aquí, dividido por R cuadrado, que todavía lo puede escribir usted si es más, ¿verdad? Lo puede generalizar acá. Entonces, esta identidad es muy importante y se va a ocupar bastante, se ocupa bastante. Cualquiera de estas igualdades que están aquí se van ocupando bastante, ¿verdad? Como usted la quiera, usted puede igualar este con este, o usted puede igualar este con este, o este con este, ¿verdad? Y entonces esto es lo mismo, al final aquí me falta un menos, ¿no? Solo que es el negativo, ¿verdad? De esa es una identidad que se puede tomar como válida de R unitario dividido por la magnitud de R al cuadrado. Va a quedar negativo. Sea que usted, ¿verdad? Lo haga por un lado o por el otro, ¿verdad? Entonces, debido a eso, déjenme ver si está todo en orden aquí con la expresión. Sí. Debido a eso, vamos a manipular nosotros, ya que entendimos esta idea de las coordenadas relativas, porque por ahí, pues, a veces no se comprende qué es esto, ¿verdad? Entonces, sí, solo lo ven como una identidad, pero no están entendiendo qué es lo que está sucediendo, porque ese menos y todo eso. Entonces, ese menos nace de esa idea que les transmití hace poco, ¿verdad? No sé si hasta ahí me van siguiendo. Sí, Los demás, sí se sigue Lili. la idea, que si derivo con respecto a las coordenadas primas, me da un valor. Y si derivo del vector con la función relativa con respecto a las coordenadas primas, me da el mismo valor, pero contrario, negativo, ¿verdad? Entonces uno lo puede usar eso a conveniencia y entonces por ahí pues aparecen las funciones de coordenadas relativas y aparece esta propiedad. Si usted lo generaliza al operador de gradiente, esta expresión en particular, el vector de posición relativa. Por eso es el caso particular del vector de posición relativa, no es de cualquier vector, el vector de posición relativa. Por eso dice el gradiente de 1 sobre R, ¿verdad? Posee esta propiedad. Equivale a menos el gradiente en coordenadas primas, ¿verdad? Aquí las derivadas son primas, aquí las derivadas no son primas. Entonces eso es igual a menos, ¿verdad? Pero ambos resultados siempre le van a devolver menos R unitario sobre R cuadrado o R vector entre R cubo, que solamente se manipula aquí el unitario. Que son las dos expresiones que yo tengo acá, que yo puedo escribir así o así. Entonces cualquiera de las dos siempre me devuelve este resultado, ¿verdad? Este resultado. Entonces hasta ahí es lo que quiero que vean la conexión que hay. Entonces dicen ustedes, bueno, entonces aquí
yo podría escribir, dicen ustedes, esta expresión como esto que está acá. Voy a usar esta con esta, ¿verdad? Yo lo puedo escribir, porque o esta con esta pueden usar también. Es la misma, ¿verdad? Por eso le pongo los dos. Entonces usted puede escribir esto entonces como Q, dice usted. Como Q dividido por 4pi epsilon sub 0 gradiente de 1 sobre R. ¿Se entiende? Lo que he hecho es usar las funciones de coordenadas relativas en lugar de esto, pero debería introducirlo con un menos, ¿verdad? Entonces le agrego el menos acá, porque aquí, miren, estoy acá. Entonces uno juega, ¿va? Con eso. Entonces dice usted, ok, ya apareció este menos y apareció esto aquí. Entonces apareció un gradiente ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué le hacemos a ese gradiente? Bueno, ahí ya casi apareció lo que queremos. Ahora la pregunta es, ¿esto que está acá qué son? ¿Son variables o son constantes? Si usted ya tiene definida la carga de un sistema, ya está definida, no va a variar, ¿no? El 4pi tampoco. Y el epsilon sub 0 tampoco. Entonces, ¿cómo se llaman esos? Constante. Constantes, ¿verdad? ¿Y qué puede hacer uno con las constantes? Y si tiene operadores, operador de derivada, operador de integral, sacarlas o introducirlas a conveniencia, ¿sí o no? Usted puede decir, bueno, yo puedo sacar esto de la integral. Dice, ¿ustedes se han fijado? Es constante, dicen. Bueno, entonces aquí a conveniencia vamos a hacer lo contrario. A conveniencia usted lo va a introducir aquí al operador de gradiente. Entonces bien usted dice, ok, como son constantes yo puedo expresar esto así. Dice usted. E sería igual a menos el gradiente de Q' dividido por 4pi epsilon sub 0 R. Y esto que está acá es lo que se conoce como el potencial. El potencial escalar. Entonces, si se fijan ustedes, el potencial escalar está dentro de quién. Ya está dentro de quién. Está implícito dentro del campo, ¿lo ven? Así como en la ley de Coulomb, ¿verdad? Así como en la ley de Coulomb, F es igual a Q, si fuera puntual, ¿verdad? Eh, por Q, esto que estaba acá, era el campo eléctrico, entonces ya estaba implícito ahí en la ley de Coulomb. Dentro del campo eléctrico también está implícito el potencial, debido a este señor, el vector de posición relativa, miren. Y entender esta idea. Entonces, esto que está acá, usted lo puede sustituir por esto, o esto que está acá, por esto, porque ahí está la identidad acá. Introduce las constantes y usted llegó que el campo eléctrico es el gradiente de algo. ¿De qué algo? ¿Cómo quién es ese algo? El potencial. Este es el potencial. Entonces usted dice, bueno, conclusión, el campo eléctrico es igual a menos el gradiente del potencial. El gradiente del potencial. Miren qué bonito eso. Donde el potencial, en este caso para una carga puntual, ¿verdad? Este gradiente no solamente puede ser, este potencial que está acá, no solamente puede ser el de una carga puntual. Yo usé carga puntual porque carga puntual es lo más fácil de usar, ¿verdad? Pero este potencial puede ser más general todavía, puede ser el potencial de una distribución o de un sistema de cargas puntuales o de un sistema o de una distribución continua, perdón. Y siempre va a ser la misma expresión. Donde el potencial, dice usted,
Q sobre 4pi epsilon sub 0 R. Miren, ya no eso, y eso no es vector, miren. Esto no es vector. ¿Qué es eso? Un escalar, ¿no? Porque esto sí es cierto, es la magnitud del vector de posición relativa, pero esto no es un vector, esto es la magnitud del vector de posición relativa. Potencial escalar no tiene dirección, es un escalar. El gradiente del potencial escalar me devuelve el campo eléctrico ahí. ¿Se entiende? Esto es algo muy importante, entender esta parte. Por eso digo, voy despacio. Ustedes vean toda la conexión que tienen estas cosas, que están completamente acopladas las ecuaciones, ¿verdad? Y todo. Los conceptos como tal, no son conceptos aislados. Por ahí uno cree, por allá por física 200, uno cree que el potencial es una cosa y que no tiene nada que ver con el campo, hay que tal vez interactúan, pero no. Están relacionados íntimamente entre sí. Ahora vimos que entonces que del potencial nace el campo. Eso es lo que me está transmitiendo esta ecuación. ¿Quién es más básico entonces? Por ahí preguntan, ¿quién qué es primero? Dicen el huevo o la gallina, entonces lo mismo. ¿Qué es más básico aquí? El potencial. Del potencial nace el campo. Entonces usted siembra la plantita y nace después el tallo, la hoja, ¿verdad? ¿De dónde? De la semilla. ¿Y quién es la semilla entonces en la electrostática? El potencial escalar. Esta ecuación es importante entenderla. Ahora, esto no es todo el cuento con el campo eléctrico. Después en 4.15 usted va a aprender otras cosas con el campo eléctrico. Pero desde el momento, y entonces este tipo de campo que tenemos acá, el que nace del gradiente de un potencial, tiene un nombre particular. Tiene un nombre particular, ¿verdad? Este tipo de campos, un campo electrostático, es decir. Entonces por ahí ya aparece la idea de campo electrostático. Campo eléctrico. Entonces, ¿qué diferencia hay entre campo eléctrico y campo electrostático? Se podrían preguntar, porque hay veces que hay personas que dicen, encuentre el campo electrostático, pero a veces le dicen, encuentre el campo eléctrico. Entonces, ¿cómo sé yo que un campo es eléctrico y otro campo es electrostático? Son preguntas que a uno se le ocurren, a mí se me ocurren. Así de repente cuando doy la clase, yo me pongo a pensar qué pensarían ustedes y entonces también pienso yo lo mismo. Yo pensaría esto, ustedes ellos también tienen que pensar esto. Nunca se habían preguntado. Anteriormente en 200, a veces en los libros decía electrostático, en otros dice eléctrico. O aquí en el mismo libro, a veces dice calcula el campo eléctrico y ahora yo les he dicho que es electrostático. Entonces, y no es lo mismo. Campo eléctrico es una cosa y electrostático es otra. Pero pueden ser iguales, obviamente, ¿no? Pueden ser iguales. Entonces ahí es donde uno puede, ok, entonces este es eléctrico porque es electrostático. Entonces, por ahí va un jueguito de palabras, ¿va? Que hay que entender y que puede ser confuso al principio. Solamente generalicemos para que veamos eso del potencial del campo electrostático, perdón. Generalicemos un poquito esto. Esto es para carga puntual, ¿verdad? Hagámosle aquí el comentario. Esto nada más es para carga puntual. Si usted tiene un sistema de cargas, eso se generaliza, ¿verdad? Tiene un sistema de cargas, el potencial pues sería la contribución de todas las cargas, ¿verdad? Entonces ya tendría usted una sumatoria, ¿verdad? Lo puede dejar, de hecho, aquí 1 sobre 4pi epsilon 0. Si son muchas cargas puntuales, ya son conjuntos discretos. Entonces usted tiene aquí desde igual a 1 hasta n, ¿verdad? De q sub i dividido por habría un r sub i, ¿verdad? Para cada uno de ellos. Es un sistema de cargas puntuales. Entonces ese sería el potencial para un sistema de cargas puntuales. Sistema de cargas puntuales. Y por ahí viene el más general, el caso de los continuos, distribuciones continuas de carga. Entonces viene usted y dice, yo puedo tener entonces el potencial
de una distribución continua. Y eso ya pasa a ser una integral, ¿verdad? Porque ya es un continuo. 1 sobre 4 pi epsilon 0. Integral del dq, ¿verdad? Dividido por R. Pero si se fijan ustedes, lo que cambia es el tipo de carga que yo tengo. Aquí tengo una sola carga puntual, pero esto se sigue manteniendo. ¿Qué cambia aquí? Tengo siempre el R a la 1. Solo que como tengo un montón de R porque son un montón de carga, pues yo cambio en ese sentido. Cambio porque tengo muchas cargas aquí, pero la idea es la misma, miren. El R está a la 1. Noten aquí. A la 1. ¿Qué cambio? El tipo de carga que tengo. Entonces por eso cambia la expresión. Una sola carga puntual, una sumatoria, que es un conjunto de discretos, ¿verdad? De cargas puntuales, y el objeto continuo, que ya tiene que ser una integral. Y recordar el concepto de dq, ¿verdad? Que es el elemento de carga. Por ahí, distribución continua, pongámosle aquí. Distribución continua. Continua. Sí, va a llevar tilde o no lleva tilde. Ya me confundí yo. Bueno, continua. Vamos a dejarla de carga. Y no olvidar entonces que si es una distribución continua de carga, pues nuestro amigo el dq, ¿verdad? El elemento de carga, tiene su definición, ¿verdad? Está definido, ¿verdad? Corro esto un poquito para acá. Déjenme correr esto porque se ve ordenado. Y entonces dice usted que el dq, recordar, ¿verdad? Aquí le hago el recordatorio por si se le ha olvidado. Aunque no creo que se les ha olvidado de ayer a hoy, ¿verdad? El dq, el elemento de carga, puede ser lambda de ds, ¿verdad? Lambda de ds, sigma de dA, o rho de tau, el elemento de carga, ¿verdad? Hay que estar muy concentrados con eso. El elemento de carga, no olvidarlo. ¿No? Puede ser cualquiera de esos. Muy bien. Hasta ahí me siguen bien entonces. Ese es el potencial, miren. La definición. Te lo voy a encerrar en cuadritos porque son las definiciones. Este es como decir, van a ver también cálculos del potencial por la definición, van a ver también. Así como había cálculo de campo por la definición, pues va a haber cálculo directo del potencial o cálculo de potencial por la definición. Entonces hay que tener a mano estas ecuaciones. Ahora juguemos para cerrar, porque quiero y con eso voy a arrancar mañana con esa discusión, ¿verdad? Cuéntenme algo del gradiente. El gradiente tenía una propiedad interesante. El gradiente tenía una propiedad interesante. Vamos a recordarla también. Sale bueno recordar un montón de cosas. Miren, por eso es que era fundamental el capítulo 1. Recordemos aquí. Vamos a enfocarnos aquí. Recordar del capítulo 1 también. Una expresión importante que tenía que ver con las propiedades del gradiente. Cuando yo les enseñé gradiente, hablamos de diferencial total, ¿se acuerdan? Hablamos del vector unitario normal a la superficie, todo eso va a cobrar importancia, no es que va a quedar en el olvido, se enseñó por algo, si no, no se enseñara. Entonces, por ahí van, esos conceptos hay que estarlos como refrescando. Entonces, por ahí yo les enseñé cuando vimos el rotacional y la divergencia y el gradiente y todo eso, les enseñé de que esto tenía un resultado, el rotacional de un gradiente. ¿Cuánto daría el rotacional? ¿Cuánto debe dar el rotacional de un gradiente? 0. 0, ¿verdad? Correcto. El rotacional de un gradiente da 0. Les dejé una tarea que era la tarea 2. Saque el rotacional y después saque el gradiente, creo que les daba, y para que vieran que era 0. Entonces, pucha, y usted todo está relacionado. Entonces, bueno, retomemos entonces la expresión que tenemos arriba de la definición de campo eléctrico en función del potencial. Retomando, decimos.
Sacámosle el rotacional al campo eléctrico, a ver, a este campo eléctrico que hemos definido allá. Entonces dice usted, bueno, eso se puede escribir como el rotacional, dice usted, del gradiente, de menos el gradiente del potencial, ¿verdad? Menos, no sé si me conviene el menos, no, ahí está. Menos el gradiente del potencial, dice usted. Ok, entonces usted puede decir, y eso es igual a menos, ¿verdad? Sale el menos de ahí, rotacional del gradiente. Y entonces usted dice, pues esto es cero, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el rotacional del campo eléctrico ahí da cero. Y entonces, si eso se cumple, decíamos en el capítulo 1, ¿cómo era el campo? Si su rotacional es cero. Conservativo. Conservativo. Sí, así era la idea. Muy bien. Conservativo. Qué excelente. Vaya, usted puchica todo lo que estamos. El capítulo 1. Conservativo. Entonces, con eso los dejo. Nos da que el campo eléctrico es conservativo. Pero no todos los campos eléctricos son conservativos. ¿Cuándo va a ser conservativo? Cuando nace del gradiente de un potencial. Entonces por ahí va el juego entre eléctrico, electrostático, conservativo. Creo que con eso vamos a arrancar la clase de mañana, ¿no? Por ahí va la idea de campo eléctrico, campo electrostático, campo conservativo. Vamos a asociar esos tres conceptos. Porque también ahí vamos a ver que tiene que ver un poquito la idea del teorema de Helmholtz también, ¿verdad? De mañana vamos a armar el combo, ¿verdad? Por ahí, pues, suficiente con esa información para que la procesen bien, no vaya a estallar la cabeza. Potencial escalar. Pues ya si se fijan, ya escudriñamos un poquito del campo, ahí encontramos cosas interesantes, ¿verdad? Hicimos una inspección ahí detallada de la ecuación de la carga puntual y miren lo que aparece. ¿De acuerdo? ¿Les queda claro, jóvenes? A ver, me levantó la mano Mireia. Sí, dígame, Mireia. Ingeniero, con respecto a la guía número 2 de hoy, ya está habilitado para subir el espacio. Le di chance que lo subieran hoy, pero no lo he habilitado, se me ha olvidado. No, no es que se me olvidó. Sí se me olvidó, pero es porque se me olvidó por tanta cosa que está en mi cabeza. Ahorita se los habilito, no se preocupen. Ahorita, al acabar la clase, sí, es que se me olvidó, sí. Pero sí está. Yo les permití que iban a hacer eso, entonces no se preocupen. Bueno, lo voy a dejar activo ahí hasta las 5 de la mañana para que tengan chance ahí de terminar bien la tarea. Pero háganla, ¿verdad? Háganla. Gracias, Lick. Listo, Gracias, pues. Lick. Eso, gracias. Bueno, ya saben. Entonces seguimos mañana. Llévense esas ideas de campo conservativo, electrostático, eléctrico, para que juguemos mañana con ese juego de palabras y lo entendamos bien mañana. ¿Verdad? Listo, pues se me cuidan. Gracias, Lick. Listo, cuídense.